vamos a Leonardo Castagnino, ¿le parece, Giovannini? Vamos a Leonardo, sí señor, vamos. De la historia. Bueno, sí, yo iba a hablar una breve comentario sobre la personalidad de Rosas en sus primeros años, porque Rosas cuando de chico ya fue rebelde, digamos, y tuvo un episodio con Se fue de la casa. ¿Cómo? Se fue de la casa. Claro, porque el hermano de él, no sé si creo que era Gervasio, estaba trabajando en una dependencia, Sí, era como una tienda. una tienda, sí. Y el patrón lo hizo reprender por la madre. Y Gervasio, bueno, le pidió disculpas. Y después entró a trabajar Juan Manuel ahí y quiso hacer lo mismo, y Juan Manuel se rebeló, no quiso, dijo que no tenía razón y no quiso. Entonces la madre lo encerró en una pieza. No aceptaba lo que decía el patrón. Claro. Entonces la madre en castigo lo encerró en la pieza. Y él se fue en calzoncillos, se desnudó todo y se fue y le dejó un cartelito que decía que se iba sin llevar nada de lo que no era de él. Entonces se fue a lo de los primos de él, que eran Anchorena. Y le empezaron a dar para administrar cosas, a trabajar con ellos, digamos. Con el tiempo fue administrador de ellos y además a él había hecho una administrador de campos, de los campos, sí. Y había hecho además una sociedad con Dorrego, no con Manuel, sino con el hermano, y con Terrero, y tenían saladeros. Fueron los primeros saladeros. Los primeros saladeros, que después los dejó porque los ingleses lo empezaron a perseguir con la prensa y todo, entonces los dejó y se fue al campo. Administraba el campo de la familia de él, de los padres. Él tenía su propio campo y administraba de los Anchorenas. Después dejó la administración de los padres para no, digamos, como para no mezclar intereses. Y él mismo dice que él se hizo gaucho, se hizo paisano, digamos, como porque quería entender bien la mentalidad de la gente. Decías, yo quise ser uno más de ellos. Inclusive con los indios, él hablaba el idioma pampa perfectamente, incluso escribió hizo hasta un diccionario. Inclusive hasta los vacunó con la vacuna antivariólica. Sí, la vacuna, y además con inteligencia y picardía, porque por ejemplo le decía que había un indio que decía, claro, los indios eran desconfiados. Claro, y decía el indio rubio Juan Manuel, dice, nos regalaba yeguas, dice, pero era raro, dice, porque antes de darnos las yeguas nos hacía tajear el brazo. Claro, lo estaba vacunando, ¿viste? Inclusive se vacunaba él para convencer a los indios. Sí, para que vieran de que no era algo maligno para ellos. Bueno, y después Rosas, toda esa experiencia que hizo con la gente, le sirvió después, porque era un gran conocedor de hombres. Yo voy a leer una carta que... Ahora convengamos que se mandó un cagadón, Rosa, ¿eh? ¿Por qué? Y cuando lo saludan, de ahogarse. Yo tengo un artículo en la página, cría cuervo y te comerán los ojos, dice. Resulta que cuando se arma la Liga del Norte, la coalición del Norte contra Rosas, Rosas, el jefe del ejército era Oribe, que era un uruguayo. Y después estaba Pacheco, Mascarilla López, todo. Y Rosas desde acá hacía, digamos, la parte de la estrategia. Incluso, para los caballos, por ejemplo, cuando los de allá le mandaban los caballos flacos a invernar en la provincia de Buenos Aires, y de acá le mandaban tropillas de caballos gordos que estaban descansados, digamos, le mandaba Rosas. Y entonces Rosas, que era absolutamente ordenado y meticuloso, no escribe él directamente la carta, la carta en principio tiene letra de él, pero después sigue el ayudante, ¿no? Entonces, donde le ordena que formen, digamos, una brigada así, de gente para llevar los caballos.
Entonces le explica con lujo de detalles cómo tiene que estar formada, ¿no? Entonces la instrucción que le dan dice así: viva la Confederación, Santos Lugares, noviembre 7 de 1841, a 32 años de la libertad, 26 de la independencia y 12 de la Confederación Argentina. El general edecán de su excelencia, al comandante de la división del regimiento número 6, situada en Chascomús, coronel graduado don José Joaquín Arana. Entonces ahí le explica cómo eran las instrucciones. Dice: el infrascripto ha recibido orden del excelentísimo señor gobernador de la provincia, nuestro ilustre restaurador de las leyes, brigadier don Juan Manuel de Rosas, para decir a usted que le remita a este cuartel general de la división de su accidental mando 6 piquetes compuestos, cada uno de ellos de un oficial, un sargento, 2 cabos y 13 soldados. De estos 6 piquetes deben ser cada uno por separado. Que el oficial de cada uno de ellos debe ser hombre de campo, de confianza, de toda capacidad y aparente para conducir una tropa caballada gorda al ejército de vanguardia. Que siendo los 6 dichos piquetes con todo el mismo objeto de conducir cada uno de ellos una tropa de caballos gordos al referido ejército, es de absoluta necesidad que no solamente sean oficiales de confianza, sino que también lo sean los cabos, sargentos y soldados. Que tanto los oficiales como la tropa de esos piquetes deben ser hijos de esta provincia y domiciliados en ella, porque los individuos de tropa que pertenecen al interior y a los confines de esta misma provincia son tentados algunas veces a quedarse, así que se acercan a pasar por sus pagos o lugares donde nacieron, cuando menos a cometer faltas, y faltas con perjuicio del servicio importantísimo a que se van ocupados. Y aunque después vuelvan y se presenten, es después de perjuicio que han causado. Que por todo esto repite su excelencia, que lo más acertado y seguro es que se compongan de hijos de la provincia, avecinados, y si es posible casados, y de una edad de reposo en el juicio, como de 35 hasta 40 años. O sea que fíjate cómo le describe todas las características de cada hombre que debía formar el piquete. Y no solamente le dice eso, sino que después, ahora voy a leer el párrafo, le dice cómo tiene que actuar para los que no sean elegidos no se sientan ofendidos o dejados de lado. Entonces sigue así la nota. Dice: pero su excelencia encarga a usted al mismo tiempo que no manifieste a nadie esta calidad que deben tener los hombres de que se compongan los piquetes, porque como en la división debe haber muchos que sin ser de las provincias estén en el mismo caso de confianza, no hay razón para que entiendan ellos la duda de su capacidad y felicidad, pues si su excelencia toma una medida en silencio según se lo encarga a usted, es tan solo en toda prudente precaución como lo ha puesto en infinitos piquetes de este ejército que se ocupan de la misma comisión de tan importante servicio. Que en consecuencia usted debe proceder despacio, con toda habilidad, a formar los piquetes. En cuanto a los oficiales, pueden ser desde la clase de alférez hasta de capitán, pero encarga a su excelencia a usted que sean aparentes en su capacidad y conducta para el importante servicio a que son destinados. Dios guarde muchos años a su excelencia, a usted, firmado Manuel Corbalán. Fíjate vos con qué meticulosidad actuaba en cosas incluso menores, como la formación de piquetes para transportar caballos, ¿no? Una gran personalidad, que pueda investigar acerca de lo que fue Rosas. Puede comprar... Esto está... ¿Está extraído de dónde? Bueno, el artículo yo lo acabo de leer de mi libro, Juan Manuel de Rosas, La Ley y el Orden. La Ley y el Orden, que todavía está a la venta. Que todavía, sí. Y además, al pie de página puse, ¿ves? El encabezamiento es caligrafía de un escribiente, las demás letras de Rosas. Y está en el archivo de la Nación.
Y también lo cita Julio Urasusta en su libro Vida Política de Juan Manuel de Rosas. Muy bien, le agradecemos, Castañino. El martes lo esperamos por acá haciendo otro segmento más de la historia. Sí, yo pensaba seguir un poquito con el tema de Rosas. ¿Sí? Para que no digan que siempre hablo de la Guerra Paraguay, pero... No, pero es interesante, porque fue una personalidad realmente muy... No, pero aparte es importante porque la historia de Rosas está muy distorsionada, la historia oficial la distorsionó. A veces no es tanto distorsionada, está ocultada. Está ocultada, sí, está ocultada. Bueno, la historia de San Martín también está ocultada. Yo le preguntaría cuántas personas han leído las cartas políticas de San Martín. Porque San Martín fue un estratega militar, un gran estratega militar, pero también fue un gran conductor político. Un gran conductor. Y vos fijate que... Hay una visión geopolítica, pero bueno, hay que leer las cartas políticas de él. San Martín lo apoyó a Rosas, si bien no se conocían. Vos fijate hasta qué punto lo tergiversaron. Que Sarmiento lo fue a visitar a San Martín. Y después vino a sacarle cuero. Sí, entonces le preguntó, le quiso sacar para que San Martín hable mal de Rosas, y el otro le dijo, no, tan malo no debe ser si para manejar ese país que yo no tendrá. Y después Rosas vino, Sarmiento, despechado, volvió, sí, que es un viejo loco, un ciego, sí, que qué sé yo. Que está de gagato. Inclusive cuando se enteraron que San Martín le había donado legado el sable a Rosas, dijeron, dice, la última osadía que cometió es legarle el sable a Rosas, dice, de todos modos las generaciones futuras no se van a enterar porque eso no lo vamos a contar.